Besete Ishmael, con la ayuda del cielo. Está escrito en la Perashat, nuestra Perashat, Toledot. Dice, Ekev Asher Shema Abraham Bekoli. Acá me trae el versículo solo. Tuve que empezar a ver qué decía en la Perashá, porque la Perashá ya habla de las generaciones de Isaac. Así comienza la Perashá Toledot, hablando de las generaciones de Isaac, y de repente me dice, por cuanto que Abraham escuchó mi voz. Así dice Hashem. Entonces digo, ¿qué tiene que ver Abraham ahora con la Perashá? Cuando trae las generaciones de Isaac, la Torah empieza a hablar sobre lo que Hashem le prometió a Abraham Avinu. Y le dice a Isaac que se lo va a dar a él, todo lo que le prometió a Isaac. Y termina diciendo, por cuanto que Abraham escuchó mi voz. Así termina diciendo toda la palabra de Hashem. Y nos dice el Rab Yehezkel Levinson, Sejas al-Ibrahim, ¿hasta dónde es tan grande y tan difícil el trabajo de fortalecernos en la fe? ¿Hasta dónde es tan difícil? ¿Es fácil fortalecernos en la fe o es difícil? Es difícil. El Rab Yehezkel Levinson le dice, ¿hasta dónde es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Lo trae en su libro Yad Yehezkel. Nosotros podemos aprender esto de el Rosh Amaminim. ¿Quién es el principal creyente? Abraham Avinu. Abraham Avinu es el principal creyente. Y nuestros sabios nos dicen que cuando tenía 3 años, él ya conoció a Hashem, conoció a su creador. 3 años. Pero de todas formas, Hashem no habló con él hasta la edad de 75 años. Y ahí está escrito, Vayomer Hashem el Abraham, y le dijo Hashem a Abraham, Lej leja merceja, vete de tu tierra. Ahí fue la primera vez que Hashem le habla a Abraham Avinu, y él tuvo el mérito de ver que se revele la divinidad frente a él. Y nosotros vemos, entonces, qué difícil es ese trabajo. Desde los 3 años que conoció a su creador hasta los 75 años, él no tuvo, no hubo la revelación, no se reveló a Hashem ante él. Porque, así nos dice Yehezkel Levinstein, que me salté un montón. No sé cómo aparecía acá, estaba aquí y aparecía aquí. Nuestros sabios nos dicen que solamente en ese momento Abraham Avinu llega a una categoría de fe donde es digno que Hashem le hable. Wow. A los 75 años llegó. Y todos esos 72 años donde él conoció, ya sabía la existencia de Hashem, con seguridad que él sirvió a Hashem con fe y él se estuvo fortaleciendo en la fe. Pero vemos que el trabajo fue muy grande. Recién a los 75 años, él consiguió que Hashem se le revele. Porque la naturaleza de las personas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esto es para anotarlo. Esto es creer en todo menos en lo que tenemos que creer de verdad. En todo creemos menos en lo que hay que creer. Así es nuestra naturaleza, somos así. Cuando pasa alguna cosa, cualquier cosa que pasa, nosotros acostumbramos a decir que, bueno, pasó así, pasó. ¿Por qué pasó así? No sé, me resfrié porque me desabrigué, ¿no? Me agarró un viento y no me abrigué lo suficiente, o no tomé nada caliente. Y nosotros tratamos de
buscar algo natural. Buscar algo en la naturaleza o en la casualidad, en la suerte. Pero buscar la causa verdadera, eso no se nos ocurre, nunca. Cuentan sobre Abraham Avinu, así cuentan nuestros sabios, que él iba de lugar en lugar y él, a toda la gente que le hablaba, él no iba a buscar a la gente, pero la gente que le hablaba y le preguntaba a la gente, ¿quién hizo todo esto? Veía cosas, ¿quién hizo todo esto? ¿Acaso hay una ciudad sin dueño? Y siempre que llegaba a la conclusión de que hay un creador, siempre, y esto es lo que él proclamaba a toda la gente. Es decir, su grandeza era tanta que él buscaba la verdad. Esta era la grandeza de Abraham Avinu. Buscar la verdad era como su anhelo permanente. Y podemos decir podemos preguntar, él mismo vio, él conoció a Noah. Escrito que Noah, 48 años, Noah falleció 48 años después del nacimiento de Abraham Avinu. O sea que durante 48 años él compartió con Noah. Y por supuesto que Noah seguro que le contó lo que pasó en el diluvio, lo que pasó antes, lo que pasó después. Noah le habrá contado sobre Metusela o Matusalén. Le habrá contado sobre Adán Rishon, que Noah conoció a Adán Rishon. O sea que desde la creación del mundo hasta los días de Abraham, Abraham sabía todo lo que pasó. Y también ese año que Noah estuvo ahí en la Tebá, con el diluvio, con todos los animales, dándoles de comer, y todos los milagros que se produjeron ahí. Además, él mismo lo vivió en carne propia. Abraham Avinu. ¿Qué le pasó a Abraham Avinu? El señor Nimrod, el rey de esa época, que era el papá de Eliezer, de su siervo, él lo tiró al horno de fuego. Abraham Avinu. O sea que lo sufrió en carne propia. Y él salió íntegro, sin ninguna herida, sin ninguna quemadura. Entonces, él lo sintió en su carne. Sintió en su carne la presencia de Hashem. Y él vio y escuchó todo esto sobre Hashem. Entonces, ¿para qué necesita ir de lugar en lugar buscando la verdad? ¿Qué necesita agregar a su corazón? ¿Qué necesita convencerse de que en el mundo hay un conductor? ¿No es suficiente todo lo que vivió? ¿Acaso le falta algo? De acá nosotros vemos hasta dónde nosotros necesitamos, tenemos la obligación de fortalecer nuestra fe, siempre, en todo momento. Y también reprocharnos a nosotros mismos al, al ver todas las cosas, al reprocharnos. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo, buscamos causas, buscamos cosas que están fuera de lo que es la conducción de Hashem. Y si Abraham Avinu sabía y él seguía buscando, entonces, una persona que tiene que, todos somos creyentes, todos sabemos, todos creemos, estamos seguros de que somos creyentes y como que tenemos el Olam Abba en nuestras manos. Eso creemos. Todo lo que dijimos nos enseña que este trabajo es algo que necesitamos hacer toda la vida. ¿Por qué? Porque enseguida aflojamos.
En el libro Mofet Ador, la maravilla de la generación, habla sobre la vida de el Gaón Azadik Rabino y Yehezkel Levinstein, Sejezal Ibrahá, los de Yeshiva de Mir y de Ponevich. Y ahí nosotros vemos cómo, qué decía el Rab sobre sí mismo cuando tenía 83 años. Él dijo, no es ninguna novedad, dijo, no soy joven, y hablé muchísimo, durante muchos años hablé sobre la fe. Y ahora yo veo que el instinto del mal no me deja recibir la fe, no me deja reconocer la fe. Si nosotros nos distraemos por un instante, solamente por un instante, él ya nos empieza a hacer sufrir. Siempre ya nos empieza a molestar. Solamente nosotros tenemos que estar como en guardia todo el tiempo, despiertos, bien despiertos, porque sabemos que cuando nosotros dormimos el instinto sigue despierto. El instinto del mal, nosotros dormimos, pero él no duerme. Tenemos que estar despiertos, no descansar para nada ni distraernos. Así podemos nosotros salvarnos del instinto del mal. Atestiguaron sobre él sus alumnos. Nosotros podemos decir sobre el Mashgiach, así lo llamaban, el Mashgiach, el supervisor de la yeshiva, amigo, compañero de todos los alumnos. Podemos decir sobre él las palabras de nuestros sabios, con el ejemplo de los peces. Así como estos peces crecen en el agua y cuando llueve, aunque llueva muy despacio, ¿qué hacen los peces? Saltan fuera de la superficie para atrapar esas gotas de agua, con sed, como si nunca hubieran probado el gusto del agua. Ellos están dentro del agua y ellos cuando llueve saltan para atrapar las gotitas que caen del cielo. Así Israel, así los grandes de Israel, como Rav Levinstein, cuando escucha una cosa nueva de la Torá, ellos la reciben con sed de estudio, como si nunca hubieran escuchado una palabra de Torá en sus vidas. Así, este Rab, el gran rabino de su generación, tan grande en fe, con todo eso, él se alegraba mucho por cada estudio nuevo de Torá, cada estudio de fe, de Muná, como si nunca hubiera estudiado, así tal cual. Este es el secreto. Yo una vez escuché el nombre del Hatán Sofer, que le preguntaron cómo era que él recordaba las cosas que estudiaba, porque todo le asombraba, todo estudio le asombraba. Sentía asombro por el estudio. Cuando sentimos asombro por algo, eso se nos queda grabado, eso tenemos que saber. Mientras la Torá nos siga asombrando, es una buena señal de que vamos a seguir creciendo y avanzando. El Rab Abraham Elimelech Biderman nos dice que en nuestra perashá, está el primer versículo de la perashá, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Y el Rab Aarón Yosef Luria, Sejezal Ibrahá, él nos dice que el origen de la alegría, de la verdadera alegría, es la fuerza de la confianza en Hashem. La confianza en Hashem nos da una fuerza que nos provoca alegría. Creer en Hashem Yitbaraj porque que Él es el conductor del mundo, de su mundo, y que Él, Él
causa todas las causas. Él es el que maneja todas las causas para traer a sus creaciones todo el bien. Sobre esto nos cuenta que, esto lo contó el Rav Biderman hace un año, o sea que hace un año y unas semanas, en la ciudad de Bnei Brak, en la víspera del Shabbat Kodesh, falleció un hombre muy anciano, muy entrado en años, que dejó detrás una familia muy grande. Bli Ainara, así como se dice, Bli Ainara. ¿Qué me sabe decir mejor que yo? A mí yo me trabo diciendo eso porque nunca lo digo. Bueno, se hizo la levaya, o sea, el entierro, el cortejo, lo acompañaron y a enterrarlo. Esto comenzó en Bnei Brak y de ahí salieron hasta el cementerio que está en Rishon LeZion, que son, no sé, un viaje en carro de Bnei Brak a Rishon LeZion puede ser 20 minutos, media hora, más o menos. Y cuando iban a comenzar todo el proceso del entierro, de repente vieron que faltaba uno de los yernos del fallecido. El yerno con los, con algunos de los nietos, faltaban, no estaban. Y por honor, para honrar al fallecido, decidieron esperar a ver qué pasó, que se atrasó, en el camino algo le pasó. Pasó el tiempo y no había ni recuerdo de, ni el recuerdo de él, no, ni llamada telefónica ni nada, no podían comunicarse con él, nada. Hasta que pasó una hora y apareció, el perdido apareció. ¿Sí? Nimsa Avedá. El Rabbi Biderman siempre trae, las frases las trae con versículos. Se encontró la pérdida. En hebreo es un versículo. Y llegaron todos los perdidos al cementerio y enseguida hicieron todo rápido porque el víspera de Shabbat, el Shabbat se acercaba y había que hacer todo sin muchas pausas. Bueno, cuando llegaron, ya estaban todos juntos, hablaron con esta persona y ellos contaron que apenas salieron de Bnei Brak, ellos le dijeron al Moré Derech, hay un Moré Derech, un maestro del camino. ¿Quién es el maestro del camino? El Waze. El Waze es el maestro del camino, así lo llama el Rab. Le dijeron que ellos querían llegar al cementerio y parece que el nombre del cementerio de Jolón era parecido al cementerio de Rishon LeZion. Entonces ellos fueron para Jolón, ni sabían a dónde iban. Fueron ahí, llegaron y de repente empezaron a buscar a la familia, era una familia muy grande. ¿Dónde están? Entraron al cementerio, buscaron, no encontraron a nadie. Pensaron, debe haber otra entrada, están en otro lado, en algún lado deben estar. Fueron a buscar y no encontraron a nadie. Empezaron a preguntarle a la gente. Ellos ni sabían que estaban en otra ciudad. Empezaron a preguntarle a la gente hasta descubrieron el error. Subieron todos al carro para ir a Rishon LeZion. Pero, ¿ahora qué pasó? Que el Waze no quiso andar. ¿No? Se trabó el teléfono, algo pasó, no quiso andar. Esas son cosas que a veces pasan. Si es un día de calor, a veces el calor pega en el carro y el teléfono se calienta y no quiere funcionar. Entonces, ellos no tenían ni idea ni dónde estaban ni a dónde tenían que llegar. Empezaron a pensar, a ver qué podían hacer, cómo solucionar el problema. Y preguntaron a la gente, se encontraron con alguien que les quiso explicar cómo llegar a Jolón. Y este hombre le explicó, tienes que ir acá a la derecha, en la rotonda, girar, ir para aquí, para allá, pero ellos no entendían nada. Entonces, ¿qué puede hacer? Al hombre se le ocurrió, dijo, ellos estaban completamente perdidos. Entonces, bueno, ¿qué se le ocurrió a este hombre que les quería ayudar? Le dijo, miren, yo tengo una oficina acá en la ciudad.
Y el encargado me dijo que tiene una empleada que trabaja, que vive en Richard Lezion. La empleada vive en Richard Lezion. Entonces, la voy a dejar salir antes de la hora. Era viernes a la tarde. La voy a dejar salir antes de la hora. Y entonces ella puede viajar con ustedes y les va a indicar a dónde tienen que ir. Ella seguramente conoce dónde está el cementerio, conoce toda la ciudad donde vive. Entonces les va a decir cómo ir. Bien, y así fue. Enseguida esta mujer subió al carro y les indicó a ellos. Ella estaba muy como emocionada. No sé por qué, nadie sabía por qué, estaba emocionada. Y les contó, porque normalmente el trabajo de ella era hasta muy tarde. O sea, no hace salón, no profanar Shabbat, pero ella trabajaba y llegaba a la casa justito para prepararse para Shabbat, los últimos preparativos y que empezara el Shabbat. Y entonces, pero ese Erev Shabbat, esa víspera de Shabbat, ella no alcanzó en la mañana, antes de salir a trabajar, no alcanzó a preparar lo suficiente. Y no sabía cómo iba a ser. ¿Cómo iba a ser? Cuando llegara a la casa, a la hora que normalmente llegaba, no iba a tener tiempo para nada. Y como dice el Pirkei Avot, el tiempo es corto y el trabajo es mucho. ¿Cierto? Así dice el Pirkei Avot. Así dice el Pirkei Avot. Así dice el Pirkei Avot. El tiempo es corto y el trabajo es mucho. Así dice el Pirkei Avot. Bien. ¿Y cómo iba a ser ella si llegaba y no podía hacer nada? Pero ella preguntaba, Me'ain Yavo Esri, ¿dónde está eso? En el 121, Teilim. Muy bien. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Y hizo tefilá a Hashem. Hizo tefilá a Hashem para que le traiga una solución, que le traiga la ayuda para poder llegar a Shabbat preparada. Dice, pero esto que pasó no se me ocurrió. Esto que pasó, que mi jefe, que es tan duro en no dejarme salir antes, que él mismo me diga que yo me vaya temprano, esto no se me iba a ocurrir. La libró temprano y entonces ahí vemos que la mano de Hashem nunca es corta. Y ahora vamos a pensar nosotros. Vamos a pensar nosotros en los milagros, en las maravillas de la supervisión particular de Hashem. ¿Cómo Hashem escucha la tefilá de una mujer que necesita llegar temprano a la casa y que normalmente llega tarde a la casa? Y ella hizo su tefilá. Y Hashem hizo vueltas a las creaciones. Trajo a personas que tenían que ir a Rishon LeZion, las trajo a Jolón, el lugar donde ella trabajaba. Hizo que se pierdan. Hizo que el Waze no funcione. Y que justo se encuentren con el jefe de esta mujer, que le trata de explicar cómo llegar a Rishon y no les puede explicar. Y entonces, este hombre salió de su vamos a decir, de su naturaleza. Decidió liberar a la mujer más temprano para que vaya y los ayude. ¿Y todo para qué? Para ayudar a esta mujer, una mujer que será una mujer buena, para que pueda preparar para Shabbat. Y para que su pedido, su tefilá, se cumpla. Todo esto hizo Hashem, todo está revuelto de gente. ¿Hizo para qué? Para que esta mujer pueda llegar temprano a la casa. Vemos hasta dónde Hashem maneja la situación de las cosas en una forma súper especial. Estábamos diciendo que Hashem a todos los trae, a todos nos lleva a una finalidad buena. Y como todos sabemos, y lo decimos siempre, Mejol Mae de Abid Bajamaná Letab Abid, que todo lo que hace Hashem, para bien lo hace. Esto lo decimos, pero cuando nos pasa algo, estamos pensando ¿por qué? ¿Por qué Hashem hace esto? Y nos sigue trayendo Rav Biderman un relato que sucedió también hace un año en Perashat Lech Lecha.
y de acuerdo a lo que le contó el protagonista del relato. Un joven, un estudiante de yeshiva, que vivía en Bet Shemesh, que vive en Bet Shemesh, y que él volvió de la yeshiva a la casa de los padres. Los chicos que estudian en yeshiva Gedolá, que se llaman la yeshiva, que están desde los 16 hasta los 20 más o menos, o hasta que se casan, normalmente ellos están como internados en la yeshiva. Están 3 semanas en la yeshiva y fin de semana vuelven a la casa. Salvo en el verano, que hay 3 semanas que vuelven, y en Pesach también un mes están fuera, pero el resto del tiempo son 3 semanas en la yeshiva estudiando y un fin de semana salen. Bueno, este fin de semana este chico salió a la casa de los padres y vio en la puerta del edificio, vio una bolsa de basura, bien grande. Ahí en la entrada, ahí al lado de la escalera. Está la escalera para subir a la casa y ve la bolsa de basura ahí. Y este chico era por naturaleza muy delicado. Cada uno nos molesta algo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos cosas que nos molestan. A él le molestaba la suciedad. La suciedad le molestaba mucho. Y cada suciedad que encontraba, esto le sacaba la tranquilidad. Hay otros le molestan los ruidos, a otros le molesta la lluvia, a otros le molesta el frío, a otros el calor. A cada uno nos molesta algo, ¿no es cierto? A algunos nos molestan muchas cosas. Y él sabía quién era el que dejó la bolsa ahí. No sé si conocía la bolsa o parece que la persona que esto acostumbraba a dejar. Y entonces, como sabía de qué casa venía, directamente fue a la casa a golpearle la puerta al vecino y con la queja en su boca, por supuesto. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué no sacó la basura a su lugar? Hay un lugar fuera de la casa donde dejar la basura. ¿Por qué no hizo como debía? ¿Por qué la deja ahí en el medio del camino, donde todos tienen que pasar? Y este hombre, o sea, lo que le dijo era algo lógico, por supuesto, pero le dijo con mucha delicadeza que tenga el honor y la buena voluntad de llevarse la basura y ponerla en su lugar. Que baje y haga lo que tiene que hacer, que la ponga en la cefardea, dice acá, que la ponga en la rana. No sé, en algunas ciudades se llama rana el tacho de basura, pues son verdes, ¿no? Los tachos. Pero no, los tachos, hay tachos en algunas ciudades, aquí hay tachos en cada edificio, ¿no? Pero en algunas ciudades hay tachos que son grandes, debe ser como la rana grande que había en Egipto. Eh, Tachos grandes que están en un estacionamiento, en mi casa pasa así, enfrente hay un tacho ahí gigante que ahí todos tienen la basura. Bueno, y entonces el vecino, que no le interesaba escuchar las palabras de este juez que vino a juzgarlo, él se liberó con una respuesta muy, muy extraña. Él dijo que él había bajado con 2 bolsas de basura. Bajó con 2 bolsas de basura y no tenía fuerza para llevar las 2 bolsas juntas. Entonces fue una sola vez hasta el tacho y volvió. ¿Y qué le dijo? Cuando Hashem me dé fuerza y cabeza, me voy a ocupar del asunto. Así le dijo. ¿El chico qué va a hacer? ¿Se va a pelear? ¿Se va a agarrar a los golpes? No, le agarró, se volvió a su casa. Y pasó ese mismo día, después de, no sé, unas horas, dice aquí, que este chico llegó a la casa y parece que él era el técnico de la casa, porque los padres estaban esperando que él llegue para hacer algunos arreglos que había que hacer en la casa. Y entonces se puso a arreglar algo y necesitó pararse fuera de la baranda, de la escalera, ¿sí? Tenemos barandas ahí. Y él tenía que pararse del otro lado de la baranda, o sea, pasar la pierna por el otro lado, agarrarse la baranda y arreglar. No sé qué tenía que arreglar. Tenía que pasar el otro lado de la baranda y por cuanto que no, no sé, no acomodó bien el pie, se cayó.
cayó 1,5 pisos. Se cayó por la escalera y se rompió la mano. Una mano se rompió. Pero la cabeza no le pasó nada. ¿Por qué? Porque cayó sobre la bolsa de basura la cabeza. Y no solamente eso, sino que después vieron que debajo de la bolsa de basura había una piedra filosa que no queremos saber qué hubiera pasado si no estuviera la bolsa de basura. Ayer nos guarde. ¿Qué estudiamos de acá? Que también la basura que molesta, también trae una puerta para la salvación. Esto es un hecho real, son cosas que pasaron, no son inventos. Y ese vecino que dejó la bolsa ahí para molestarlo, en realidad era un enviado del cielo para salvarlo. O sea, a él mismo le pasó, a este chico mismo le pasó. No sé qué habrá pasado cuando se cayó y se dio cuenta que estaba sobre la basura, porque si le molestaba tanto la suciedad, pero si pensó un poco, seguramente se habrá dado cuenta que se salvó por esto. Y dijimos que todo lo que hacemos se lo hace para bien. Y también cosas que a veces se ven como malas. Hasu Shalom, vemos cosas malas, no es sino cosas buenas y cosas de favor, siempre. Y hoy estamos de cuentos, de puros cuentos, pero todos reales. Dice, esta es una realidad de la vida, que nosotros tenemos que fortalecernos en la fe y saber que todo lo que pasa siempre es para bien o para mejor. Esto es como una especie de frase metafórica. Cuando decimos para bien o para mejor, es para bien o para mal. Que todo lo que vemos nosotros para bien o para mal, siempre es para bien. Siempre es la voluntad de Hashem que quiere solamente lo bueno para nosotros, el verdadero bien. Nosotros a veces queremos nuestro bien, pensamos que es nuestro bien y no es nuestro bien. Hashem nos dice, nosotros le pedimos a Hashem, le pedimos. Hashem nos pone trabas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que es para bien, pero Hashem sabe que no. Y por eso nos quiere frenar. Hasta que si seguimos, nos dice, bueno, ¿quieres tirarte a la pileta? Tírate. Hashem nos guarde, que no nos pase así. Y los dueños de las señales, así llaman el Raba, a gente que nos indica cosas, nos trae cosas para que entendamos. Ellos vieron lo que está escrito en el Teilim. A ver si me dicen ahora cuál es el Teilim este. Yangeni bemagle sedek. Condúceme por los caminos de la justicia. El 23. 23. Qué bárbaro, ¿qué? Bueno, van a tener que enseñar ustedes. La palabra Yangeni es como gráciame de llevarme por el camino de la justicia. Se lee, como dijimos la semana pasada, en Bayú, Hayesara, dijimos que Bayú se lee al derecho y al revés. Y Angeni también, se lee al derecho y al revés igual. Si empezamos de un lado y empezamos del otro, tenemos Yud, Nun, Het, Nun, Yud. Entonces, para cualquier lado se lee igual. Al derecho o al revés. ¿Cómo? Yangeni. El versículo 3 de Teilim, del 23. A ver, esto me refiero. ¿Y qué nos enseña esto? Que en toda situación, que a veces nos parecen las cosas que empiezan bien o que no empiezan tan bien, que todo va derecho o que todo va al revés, siempre Akadosh Baruj Hu y Angeni. Siempre Akadosh Baruj Hu nos conduce por el camino de la justicia. Todo con la supervisión celestial para traernos lo bueno, la bondad eterna y para llevarnos por el camino de la justicia también. Un ejemplo, a ver, Dimu etakashim audim al Adam la Regel. Un ejemplo que trajeron nuestros sabios es las dificultades que tienen las personas que van en un carro. ¿Cuál es la finalidad del carro? Que fisata derecha, es acortarnos el camino cuando no hay embotellamiento. Nosotros a veces
El que va caminando va más rápido. Pero cuando el camino está normal, el carro nos acorta el camino y nos lleva a nuestro destino a una velocidad mucho más grande, por supuesto, que caminando. Pero, hace falta, para hacer este trabajo, hace falta estudiar un poquito, hace falta saber las reglas de tránsito, no llevarnos por delante a la gente, no golpear a los otros carros. Tenemos que saber un poquito cómo hacer todo lo que queremos que el carro nos ayude, pero no a cuenta de los demás. De la misma forma, las pruebas que nos pone Hashem son como nos acortan el camino, nos acortan la distancia que nosotros tenemos con Hashem. Las pruebas. Cuando nosotros tenemos pruebas por delante, Hashem nos pone pruebas, esas pruebas, el hecho de poder sobreponernos, hace que estemos más cerca de Hashem. Y que nos acerquemos más, pero nosotros tenemos que saber que cómo comportarnos en el momento de la prueba, y no para que no haya un tropiezo en nuestro camino, que no caigamos en un tropiezo. En nuestra perashá está escrito, Vayei ki saken Ishak Betikaen, creo que se lee así, o Betikaen Enab Maraot. Dice que fue cuando Ishak fue anciano, se oscurecieron sus ojos para ver, o sea, para dejar de ver. Rashi dice que, y seguramente todos lo saben, Rashi lo dice en nombre del Midrash, que cuando Abraham llevó a Isaac al sacrificio, se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos y los ángeles pudieron ver lo que estaba haciendo Abraham Avinu. Los ángeles no podían creer lo que hacía Abraham Avinu, matar al hijo, sacrificar al hijo, y los ángeles lloraron. Las lágrimas cayeron sobre los ojos de Isaac, y eso le dañó la vista a Isaac. Y esto es terrible, porque está escrito en el Sefer Peninim Yekarim Ahadash, que así trae el Midrash, que en ese momento Isaac, cuando se abrió el cielo, él vio la divinidad y se le decretó pena de muerte a Isaac. No pena de muerte que Abraham lo mate, pero se le decretó pena de muerte. Y dice que acá lo mismo pasó con Nadab y Abiú, que ellos cuando hicieron ese sacrificio extraño que hicieron, pero ¿por qué murieron? Porque ellos vieron la divinidad. Así trae acá el nombre del Midrash, y por eso se hizo ciego, porque el ciego es considerado como muerto. Así la Torá, los escritos consideran a una persona ciega como muerto porque está desconectada del mundo. Una persona que no ve de nacimiento es como lo aleno, es una cosa terrible. Así trae la Gemara en el Tratado de Nedarim. Y nosotros podemos preguntar, ¿por qué no se le cerraron los ojos ahí en el momento del sacrificio de Isaac, cuando él se salvó, cuando Hashem trajo un corderito que lo reemplace a Isaac y que Abraham no lo mate? ¿Por qué no quedó ciego ahí? Si Hashem le decretó que él va a morir y en lugar de la muerte lo deja ciego, pero vemos que no quedó ciego en ese momento, quedó ciego más adelante. Porque en ese momento todavía no tenía hijos Isaac. Y justamente ese hecho de no tener hijos es considerado como muerto, la ley. Una persona que cuando no tiene hijos, por supuesto después de casarse, y no tiene hijos, lo aleno que no pase a nadie, pero es un sufrimiento terrible. El hecho de un matrimonio sin hijos es algo terrible, terrible, terrible. Y a esta persona se le considera como muerto. Por eso Isaac, que después de la queda se casa, o sea, no tenía hijos todavía, está bien, estaba soltero, se casa 3 años después, y Rivka tuvo estéril 20 años. ¿Sí? Entonces, era considerado como muerto. O sea, el decreto de muerte para Isaac estaba como cumplido por el momento.
No hacía falta dejarlo ciego. El hecho de que no tuviera hijos ya era suficiente. Por eso lo dejaron con la vista. Solamente cuando está escrito Vaiki Zaken Itzhak, cuando fue anciano Itzhak, y ahí fue cuando nacieron sus hijos, Jacob y Esab. ¿Cuántos años tenía Itzhak? 37. 57. No, 37 tenían la que edad. Pasaron 3 años. 3 años se casó, 40, y 20 de esterilidad, 60. Ahí es cuando, ahí era Itzhak anciano. ¿Por qué? Porque está escrito, en el Pirkei Avot también, está escrito, Ben Shishim le signa. Está escrito en el Pirkei Avot, en el capítulo 5, me parece. Ahí dice, Ben Sheva la Torah. Cuando tiene un niño 7, empieza a estudiar Torah. Ben Shalosh Esrei la Misvot. Ben Hamesh Esrei la Gemara. Ben Shemona Esrei, 18, la Jupá. Ben Stream, no sé qué. Ben Sheloshim, no sé cuánto. Ben Stream, Ben Arbaim, Ben Hamishim, Ben Shishim, la Signa. Ahí trae. A los 60, la ancianidad. Entonces, cuando tuvo 60 años, y ahora que tuvo un hijo ya, 2 hijos tuvo, entonces ahí quedó ciego. Ahí fue cuando Hashem lo dejó ciego. Y sus ojos no pudieron ver. De acá nosotros podemos entender que de no llorar y pensar por las cosas que nos faltan, las cosas que no tenemos. ¿Por qué? Porque la falta de chicos es algo terrible, ¿no es cierto? También cuando uno lo alena, una pareja le falta, que tenga fe, que va. Nosotros no sabemos los caminos de Hashem. No sabemos los caminos de Hashem, cuándo Hashem le va a dar a cada uno lo que uno quiere, y con seguridad que en su momento se lo va a dar, porque nunca uno puede saber qué cosa podría pasarnos. Y en lugar de esa cosa nos pasa esto. O sea, nos pasa algo, pero tal vez Hashem nos pone esto para que no nos pase algo peor. Nunca sabemos. Entonces, saber que siempre, por mérito de esto que nos falta, o por este dolor, entonces nos salvamos de cosas peores. Qué fuerte. Cortó el Rab Agaón Shimshon Pinkus, Sejezai de Braja. Cuenta sobre dos estudiantes de Torah casados, Abrehim, como se lo llama, Abrehim. No sé por qué la palabra Abrehim. Tiene que ver con la palabra Berajá, la palabra Abrehim. Bueno, dos estudiantes con unas familias numerosas, muchos chicos, Baruch Hashem, y los dos iban a casar a sus hijos. O sea, entre ellos hicieron un gancho con el hijo de uno con la hija del otro, y se van a casar. Besha Tobau Muslejet. Enhorabuena y con éxito. Y también los dos, o sea, eran muy parecidos en algunos aspectos. Los dos ganaban, tenían mucha ganancia, entre comillas dice ganancia. Ganaban igual, pero sus vidas eran diferentes. Estaban en un extremo y el otro. El primero vivía con tranquilidad, con felicidad, tranquilo con el cielo y tranquilo con la gente. Siempre con alegría de vida, el primero. El segundo, él andaba todo el día con la cara negra. Sí, no quiere decir negra de color, sino negra de, sí, siempre, ¿cómo se dice? Bravo. Português, carrancudo. Carrancudo. No entendimos. Furioso, sí, enojado, siempre con cara de enojado. ¿Por qué? Por tanta preocupación. Tenía mucha preocupación. Dice Rapinco que él le preguntó al primero. Dice, ¿la alegría tuya de dónde viene? Y él le dijo, ¿por qué? A ver, se me fue un momento. ¿Cómo tú no tienes ninguna preocupación
en el sustento, si no tienes un centavo en el bolsillo? ¿Cómo puede ser que estés contento y feliz? Él le contestó en broma. Le contestó en broma. Dijo, tengo un tío en los Estados Unidos que él me manda un cheque abierto cada vez que tenemos una alegría. Y con eso me cubre todos los gastos de la boda desde el principio hasta el final. ¿Dónde están esos tíos? Sí, yo también quise preguntar dónde está el tío, a ver si le puedo escribir al tío de él. Bueno, sí, pero seguro, vamos a ver que sí. Entonces, ¿de qué tengo que preocuparme? Le dije con asombro. ¿Quién es ese tío que tú tienes millonario? Nunca escuché sobre él. Me contestó, es mi tío y es mi compañero. Así dice el Shira Shirim. Akadosh Baruj Hu, que él es el dueño del dinero, de la plata, del oro, él es mi tío y mi compañero. Y él se preocupa por todas mis necesidades. Ahora le fui a preguntar al segundo, porque está preocupado. Le fui a preguntar al segundo, y el dueño de las preocupaciones. Le pregunté por qué siempre está así con la cara fea, así, la cara toda arrugada. Y me contestó hirviendo y como una tormenta. Me dice, ¿cómo crees que esté? ¿Crees que no me preocupe? ¿De dónde yo voy a sacar ahora una ayuda para calmar mi alma? Dice, ahora en unos días yo necesito casar a mi hijo, llevarlo a la jupá. ¿Y de dónde voy a pagar todos los gastos del casamiento? Si mi sueldo, yo lo que yo recibo en el colel por estudiar todo el día, solamente 1.500 shekel. No alcanza ni siquiera para los gastos de la casa. Los gastos normales de la casa, no hablar de hacer una fiesta o algo. 1.500 shekels son, ¿cuántos son? $400 más o menos. Acá con 1.500 shekels no se vive. Acá las estadísticas del país dicen que el promedio de los sueldos, no sé, yo voy a ir a buscarlo a ver dónde están, ¿no? Dicen que el promedio de los sueldos es de 30.000 shekels. ¿Qué? Así dicen las estadísticas. Yo no sé, yo nunca gané 30.000 shekels, pero bueno, habrá que encontrar trabajo bueno. No sé, no, dice por mes, No sabemos de dónde. Bueno, será algún trabajo especial, bueno, pero dice promedio. Dice, y dicen, ¿eh? Así dicen, bueno. Tengo 5 años. Entonces le dije, dice el Rab, le contestó, le dijo que él no tiene respuesta para la pregunta. Le dije, la verdad que la pregunta tuya es muy fuerte, y yo no sé qué contestarte, no sé cómo contestarte, pero, lo que te puedo contar es que en una circunstancia pasó con Rubén, que él le ofreció a Shimón, le dijo a Shimón, vamos a construir una casa en la orilla del mar. Es un ejemplo que le está trayendo el Rab. Vamos a construir una casa en la orilla del mar. Y Shimón le dijo a Rubén, ¿cómo vamos a hacer construir en la orilla del mar? En la orilla del mar hay arena, la arena es blanda, ¿dónde se va a sujetar la casa? Vamos a construir la casa ahí y se la va a llevar al mar. Va a subir el mar un poquito, la va a levantar un poco y se la lleva y después no tenemos nada. ¿Qué le dijo Rubén? Entonces, tu pregunta es una pregunta buena, pero ven conmigo. Vamos a la playa y vamos a ver ahí con nuestros propios ojos cuántas casas, cuántos edificios construidos que están ahí nomás al lado del mar. Y están ahí, no se los llevó el mar, no se derrumbaron y están bien sujetos. Y también cuando no tengo respuesta para tu pregunta sobre cómo puedes casar a tu hijo, nosotros vemos todos los días, Baruch Hashem, vemos, ¿no es cierto? Vemos bodas, todos los días vemos bodas,
Y muchos de los que casan a los hijos son abrejín, son estudiantes de Torá, que no sé lo que ganan en el colel. Algunos ganarán menos todavía de los que esos 1.500 shekels que dice este. Yo puedo ser testigo. Y todos son como tú, como yo, somos todos iguales y casamos a nuestros hijos sin, sin saber ni siquiera cómo bailar. Sin saber cómo bailar, como diciendo cómo bailar. Hay una canción que dice Kesat Merak Dim Lifnei Akala. Cómo bailamos delante de la novia. Una canción. No sabemos cómo vamos a bailar, cómo vamos a pagar la fiesta, no sabemos cómo vamos a pagar los gastos y los vestidos y la ropa de los chicos y esto y lo otro, no sabemos nada. Y la realidad es que Akoyorhu ayuda y trae el sustento siempre. Y yo puedo decir que ya casé dos. Y que no tenía un centavo ni antes ni después. Y las dos se casaron. Y hoy cuando estaba leyendo esto, lo estaba leyendo con un amigo mío, que me acuerdo que cuando casó al hijo hace 1 o 2 años, lloraba, lloraba y decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No tengo un centavo, no lo puedo casar. ¿De dónde iba a sacar? Le digo, mira, tú puedes llorar todo lo que quieras, pero tu hijo se va a casar igual. Tengas o no tengas, se va a casar. Estés triste o estés contento, se va a casar. Lo mejor que estés contento, porque esto no lo vives todos los días. El casamiento de un hijo, si yo estoy triste, entonces pasó todo, el hijo se casó, tendré deudas, no tendré deudas, no sé cómo sale, pero todo sale. Pero, ¿qué recuerdo me queda? ¿Tristeza? No, es un momento de alegría. Entonces, estar alegres, estar alegres. Usted se va a casar y no tiene un centavo, y no sabe dónde va a sacar. Y tiene que estar contenta. ¿Por qué? Porque todo va a salir bien, todo va a salir bien, y todo va a ser todo para bien. Y entonces, las preocupaciones las, las tiramos al mar. Eso hacemos con las preocupaciones. Y vamos a ver que en la realidad, todo el mundo, Hashem, Él se ocupa de todos y les trae a todos. Si hay que construir una casa al lado del mar, se construye la casa al lado del mar y queda ahí. Entonces las preocupaciones al mar, podemos tirar al mar, saquemos todas las preocupaciones y alegrémonos con Hashem. Y nosotros encontramos en la Perashá que está escrito, y crecieron los jóvenes. ¿Quiénes? Esab y Jacob, ¿no es cierto? Crecieron los niños. Y Esab fue un hombre que sabía cazar, hombre de campo, y Jacob, un hombre íntegro, o la palabra tam es sencillo también, sentado en las tiendas, Las tiendas de estudio. en la tienda de estudio, estudiando Torah. Y vamos nosotros a preguntarle a la gente. ¿Sí? Nosotros vemos a Esab, que está trabajando, está en el campo, vive del trabajo del campo, y lo vemos a Jacob sentado estudiando Torah. Le vamos a preguntar a la gente, ¿cuál va a ser el final de estos dos niños? Y con seguridad, ¿qué van a contestar todos? ¿Qué van a contestar? Van a decir que Esab, que él sale a trabajar al campo, seguramente va a tener éxito en su trabajo. Y se va a hacer millonario, trabajando, se va a hacer millonario. En cambio, Jacob va a ser pobre. Va a ser pobre, ¿por qué? Porque él está ahí, como dice mucha gente, de los que estudian Torah, parásitos. Están sentados todo el tiempo y no hacen nada. ¿Qué hacen? ¿Qué producen? Nada. Entonces son como parásitos. Así. Yo me acuerdo en la Argentina decían así. Y yo me acuerdo de una época que trabajaba, a los que yo trabajaba y estudiaba al principio. Entonces le decía a los que decían así parásitos, le digo, mira, no está bien que hables así. Trata de sentarte tú 16 horas a estudiar y después me dices quién es parásito. Si te sientas 2 horas y aguantas, yo ya te felicito. 2 horas sin levantarte. Yo ya te felicito. 14 horas, 12 horas. Inténtalo. Yo creo que no podría hacerlo.
Así yo le decía a la gente que decía así. Y Jacob está sentado en la tienda y no se ocupa de ningún negocio. Entonces, ¿de dónde va a sacar la comida? ¿De dónde va a sacar para comer siquiera? Pero nosotros ¿qué vemos? Al final, que Jacob, él recibió las bendiciones del Padre. ¿Cuáles? Tal Shamaim, el rocío del cielo y la gordura de la tierra. ¿Quién recibió esa braja? Jacob. Tanto en lo material como en lo espiritual. Y así Israel hace su trabajo y tiene su bienestar material y espiritual. Y esto nos enseña que el sustento, la riqueza, no depende de lo que nosotros hacemos. No depende de lo que nosotros nos esforzamos. Tenemos una maldición. Con el sudor de la frente vas a ganar el pan. Tenemos que, la maldición la tenemos. Entonces, no nos podemos acostar en la cama y esperar que la bendición llegue. Algo tenemos que hacer. Cada uno de acuerdo a su fe, de acuerdo a su confianza. Pero Jacob, que él puso su confianza en Hashem, él tuvo el mérito de toda la ayuda celestial en lo material, en lo espiritual, y así en Hashem puso su confianza. Una cosa terrible dijo también el Rab Shimshon Pinkus, Sexta Libraja, que está escrito en nuestra perashá, Ishak Itiashev Begrar, Eres Pelishtim. Fue un momento que hubo hambre en la tierra, no como el hambre, aparte del hambre que hubo en la época de Abraham Avinu, también hubo hambre en la época de Isaac. Y él fue a Grar, que era la tierra de los Pelishtim. Y preguntó a la gente del lugar sobre Rivka. Vieron una mujer bonita. La gente preguntó porque cuando venía una mujer bonita, era para el rey. En todos los países era así. Y había pasado con Abraham Avinu. Que Abraham Avinu, cuando salieron de Israel, él le dijo a Sara, mira, yo ahora veo que tú eres hermosa. Tenía 90 años Sara. Recién ahora vio que era hermosa Sara. Y le dijo, la gente va a preguntar, tú le dirás que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque la gente tenía mucha moral, la gente de esos pueblos. No se casaban con una mujer casada. No tomaban una mujer casada. ¿Qué hacían? Mataban al esposo y ahora la mujer era viuda, entonces ahora se podían casar con la mujer. Pero no, Hasu y Shalom, una mujer casada. A matar al esposo podían. Una vez me dijeron que, está bien, ¿qué pasa? Si uno está con una mujer casada, ¿vale? ¿No? Está pecando todo el momento. En cambio, ellos pecan una vez, lo matan al marido y ya después ya no pecan más. Es un pecado solo. Por eso Abraham tenía miedo de que lo vayan a matar. Y le dijo a Sara, tú les dirás a todos que eres mi hermano. Y este Abimelech fue el mismo Abimelech que tuvo Abraham. No sé cómo no se dieron cuenta que este era el hijo de Abraham. Y cómo van a ver otra vez a la mujer y van a pensar en llevarse a la mujer. Bueno, la cuestión es que, ¿qué dice aquí? Isaac fue a la tierra de los Pelistín y le preguntaron, la gente del lugar preguntaron sobre Rivka. Pero ella no fue tomada por Abimelech, el rey de los Pelistín. No llegó a ir como a Sara y Menú, que la raptaron. La raptaron, se la llevaron con el rey, tanto con el faraón como con Abimelech. Las dos veces que Abraham salió, se llevaron a Sara y Menú. Pero a Rivka no la llevaron. En cambio a Sara vimos que sí. ¿Y cuál es el motivo de esto? Que a Rivka no la llevaron. Porque encontramos que Abraham vino, cuando él llegó a Egipto, cuando él salió de Israel, él sospechó que podían tomar a Sara y Menú, que la podían raptar, secuestrar. Él sospechó eso. Por eso él le dijo, di que eres mi hermana, para que yo
para que me hagan bien a mí, para que yo pueda seguir viviendo. Y así está escrito, Vayomer la se hasdeja asher tasi imadi. Dice, este es un favor que tú me vas a hacer a mí. El kol amakom asher nabo llama, a todo lugar donde nosotros vayamos, dirás que eres mi hermana. ¿Y qué vamos a decir? Abraham hizo como ya se preparó, hizo cálculos. Abraham Avinu hizo cálculos. A pesar que nosotros, ¿qué podemos decir de Abraham Avinu? Abraham Avinu no tenemos ninguna queja contra él. Pero Abraham Avinu acá hizo cálculos. Hizo un plan de cómo él iba a salvarse del mal que se venía. Y Isaac Avinu, no encontramos nada de esto con Isaac Avinu. Él no pensó, no recordó, en ningún momento él le dijo a Rivka, antes de que pasara algo, que diga que es la hermana. Solamente cuando la gente del lugar la vio, ahí dijo, ellos preguntan, tú eres mi hermana. Cuando ellos preguntan, en el momento. Pero él estaba seguro de Hashem, que Hashem iba a hacer todo lo bueno para ellos. Y entonces, Hashem los llevó por el camino de la justicia. Y por eso, Akadosh Baruj Hu cuidó de que ella no entre en ningún peligro. Rivka, porque Abraham cuando hizo eso la metió a Sara en un problema. El hecho de que esté secuestrada por el rey o por el faraón es un peligro muy grande, de que podía llegar a hacerle algo. En cambio, con Rivka no pasó esto. Está escrito, a ver si lo dice acá, no sé si lo dice, si no lo vamos a decir después. Por eso nosotros vemos algo muy simple, que nosotros, ¿qué podemos decir de nuestros patriarcas? Nada. Nosotros no tenemos idea de lo que ellos eran y no tenemos la posibilidad tampoco de juzgarlos, de juzgar a Abraham Avinu. Todos eran lo alto de lo más alto. Pero esto nos enseña que nosotros tenemos que evitar hacer planes. Hacer planes pensando de cómo Hashem nos va a ayudar, de cómo Hashem va a resolvernos los problemas que tenemos. El peor sería de que nosotros pensemos cómo nosotros vamos a resolver los problemas, eso sería mucho peor. Pero el hecho de pensar de cómo Hashem nos puede ayudar, tampoco hay que hacerlo, porque Hashem, Él sabe cómo nos va a ayudar. Nosotros no tenemos que ayudarlo a Hashem. ¿Qué ayuda tenemos que darle a Hashem? Hashem sabe de qué manera nos va a ayudar. No tenemos que tener pensamientos de más, estar pensando día y noche cómo hacer o cómo conseguir determinada cosa. Wow. ¿Por qué? Porque el consejo de Hashem es el que se mantiene. Como vimos en el ejemplo de Rishon LeZion, de Jolón. La mujer hizo tefilá. Está bien, tefilá seguro que vamos a hacer. Pero ella dijo, nunca pensé que podía pasar algo así. Es lo menos que podía pensar. Y sin embargo, Hashem, que está en el cielo, Él juega con los planes que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos planes, Él juega con esto. Y Él tiene su plan. Y esto es lo que se va a cumplir, no nuestros planes. Lo que quería decir es que, ¿cómo pasó que Rivka no fue capturada por Abimelech? Hoy me preguntaron, justamente me preguntaron, ¿este Abimelech no se acordó lo que pasó con Sara? Abraham es el papá de Isaac, y dicen que Isaac era igual a Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando vieron a Isaac y a Rivka, no se acordaron? ¿Cómo puede ser que de repente iban a llevar a Rivka, le iban a llevar con el rey, con Abimelech? Y después está escrito en la Torá, está escrito que Abimelech vio que ellos estaban jugando. Dice que, Rashi explica que tenían una relación íntima y que este los vio. No sé, se asomó a la ventana de la tienda, no sé, los vio. Entonces le dijo a Isaac, ¿por qué dijiste que es tu hermana? Tú puedes hacer caer a cualquiera de nuestro pueblo, a uno de nuestro pueblo, dijo, no a él, porque él tal vez se acordaba que era el hijo de Abraham. No, Rashi dice, uno de nuestro pueblo, el principal del pueblo, el rey, él, Abimelech. Él iba a caer con Rivka. Y él enseguida dio la orden de que nadie los toque, ni a él ni a ella, que nadie los toque.
¿Por qué? Porque ya había pasado con Abraham Avinu. Vemos que Hashem maneja todas las cosas y, bueno, yo la primera vez que escucho que hay no es una queja contra Abraham Avinu, por supuesto. Abraham Avinu, ¿quién como él? Pero vemos la diferencia entre los dos, que Isaac no puso en peligro a Sara, a Rivka, porque él no hizo ningún plan. Él directamente no hizo ningún plan y dejó que las cosas pasaran. Y las cosas pasaron y pasaron, por supuesto, para bien, como todo lo que tiene que pasar.